Grabación. Good morning. Welcome to session 5B, MA Spanish Sociolinguistic Panel. In Spanish, and we start speaking in Spanish. Buenos días a todos los que están presentes en este panel. Este panel se va a enfocar en sociolingüística y es un panel en el que presentan los estudiantes de maestría en español de Cal State Fullerton. Nuestra panelista se llama Mariana Peñalosa Hernández, y antes de empezar con su tema, el lenguaje inclusivo en el español, una crisis social y lingüística, me gustaría que te presentaras un poquito, Mariana. Hola a todos, mi nombre es Mariana Peñalosa, espero me escuchen bien. Yo soy maestra de español en la secundaria y estoy haciendo mi maestría en Cal State Fullerton después de haber hecho el bachelor's degree ahí también en español. Me interesa este tema porque como maestra de español y como maestra de lengua es un trend, es un movimiento que lo estamos viendo cada vez más en las redes sociales y también en la educación, especialmente con los jóvenes, porque ahora cada vez más se ven nuevos trends y tienes que estar siempre aprendiendo cosas nuevas sobre la lengua, ya que la lengua siempre está avanzando y cambiando. Muy bien, tu tema es muy, muy interesante. Entonces, cuando tú quieras, muchas gracias por tu participación. Empieza con tu presentación. Ok, voy a compartir mi pantalla a ver si me permiten. ¿Sí pueden verlo? Sí. Está cargando. Ok. Entonces, como dije, vamos a estar hablando un poco sobre el lenguaje inclusivo en el español, cómo se usa y cómo este nuevo fenómeno está causando una crisis social entre los hispanohablantes y también en la lengua. La lengua tiene poder y su efecto y su uso afecta la manera en la que vemos el mundo y cómo nos comunicamos con los demás a nuestro alrededor. El vocabulario que utilizamos dice mucho de quiénes somos como personas. Así que a veces la lengua puede ser utilizada para excluir a ciertos miembros en la sociedad. En el español, por ejemplo, se percibe como una lengua sexista y que discrimina a la mujer, ya que por lo regular se percibe como una lengua masculina, pues la mayoría de los adjetivos y sustantivos son regidos por el género masculino, haciendo que el masculino genérico se vuelva un neutro para poder hablar tanto del género masculino como el femenino. Sin embargo, desde hace un tiempo, activistas de la comunidad LGBTQ+, y algunos grupos feministas han venido luchando para que se hagan algunos cambios en la lengua y pueda ser un poco más inclusiva, tomando en cuenta lingüísticamente no solamente a los sexos binarios, sino también a aquellos que no se consideran parte de la normativa heterosexual. Por mucho tiempo, la crítica feminista ha denunciado la postura invisible que adquiere la mujer por medio del sexismo lingüístico, especialmente en el discurso público cuando hay que dirigirse a grupos heterogéneos y se utiliza el masculino genérico como alternativa económica. Por lo que la iniciativa de utilizar un lenguaje inclusivo o el género neutro está revolucionando la manera como se comunican las personas, especialmente los jóvenes. Pero, ¿qué es el lenguaje inclusivo? Este nuevo fenómeno en la lengua es relativamente nuevo y parte de un movimiento social que abarca naturalmente el feminismo, la comunidad transgénero y las nuevas identidades no binarias. De acuerdo con Adriana Bolívar, desde el inicio, el debate en torno al lenguaje inclusivo se dio para destacar el sexismo, el androcentrismo y el dominio de una cultura patriarcal. Pero se intensificó en el mundo hispano en julio del 2018, cuando la vicepresidenta del gobierno español, Carmen Calvo, solicitó formalmente en el Congreso la adecuación de la Constitución de dicho país a un lenguaje inclusivo, correcto y verdadero, a la realidad de una democracia que transita entre hombres y mujeres. Y también anunció que había solicitado un informe a la Real Academia Española. La respuesta a su petición no fue demasiado positiva y desató rabia entre muchos.
como respuesta a su proposición, hubo fuertes reacciones entre los miembros de la Real Academia Española. Por ejemplo, Arturo Pérez Reverte, escritor y académico, amenazó con retirarse de la academia si se aprobaban los cambios propuestos en la Constitución, aunque no lo hizo. La prensa también reaccionó en España y en otros países. El periódico El País, por ejemplo, publicó el problema directamente como un asunto político con el titular "La izquierda insta a incorporar el lenguaje inclusivo en los textos jurídicos", con un subtítulo que agregaba: "El gobierno quiere adecuar la Constitución", y Podemos pide al Poder Judicial que se aleje del androcentrismo en sus escritos. Este resultado a la petición demostró lo grave del problema y demostró que el lenguaje inclusivo exponía tanto las ideologías lingüísticas como políticas. Por otra parte, el lenguaje inclusivo ha tomado un nuevo enfoque para poder así visibilizar lingüísticamente no solo a las mujeres, sino también a individuos que no se identifican con los sexos binarios. El objetivo del lenguaje inclusivo es evitar el uso de palabras, términos o estructuras gramaticales que puedan por cualquier motivo interpretarse como excluyentes para individuos o algunas personas. Por ejemplo, en varios países latinoamericanos, la adaptación de los morfemas e, x y arroba, y a veces los asteriscos, junto con la preferencia de pronombres, parece algo ya normal para muchos hispanohablantes. Queda aclarar que estos cambios no son avalados por la Real Academia Española, por lo que las adaptaciones a la lengua no son formales ni parte de una variación del español, sino que organizaciones, grupos feministas, activistas y miembros de la comunidad LGBTQ+ han creado guías con estrategias y consejos para promover y facilitar el uso del lenguaje inclusivo en la comunicación oral y escrita. Sin embargo, cabe reconocer que cada país y cultura entiende el lenguaje inclusivo de formas diferentes y que hay términos, palabras y expresiones que no son de aceptación universal. No todas las personas aceptan el uso del lenguaje inclusivo, pues hay quienes critican negativamente su uso. Así que esta diferencia de ideología sobre la lengua está creando una división en la sociedad y se está pasando por una crisis. No solo debido a las ideologías que se tienen en cuanto a la lengua, sino también en cuanto al género. Sin embargo, es necesario reconocer que la decisión de aceptar y o usar un lenguaje inclusivo en la comunicación diaria es meramente una decisión personal y cada individuo decide cómo quiere comunicarse con los demás. Por otro lado, cabe mencionar también que antes de que apareciera el lenguaje inclusivo, como se conoce ahora, ya había sugerencias en el español que trataban de incluir a las mujeres sin alterar las normas aceptadas por la Real Academia Española. Por ejemplo, si hay diversidad de género, se recomienda hacer referencia a entidades abstractas y no a entidades concretas. En vez de decir los gerentes, se debería decir la gerencia, etcétera. Hay otros ejemplos. El problema es que en muchas ocasiones esto aún resulta inadecuado semánticamente. Además, como lo menciona Silvia Castillo y Simona Mayo, aunque hay alternativas al uso del masculino genérico, algunas de estas continúan aludiendo al carácter binario solamente de la lengua, invalidando al amplio espectro de identidades de género, como el caso de quienes se construyen como intersex. A finales del 90 surgió una ola de activismo en contra del sexismo lingüístico en español y como lo menciona Juan Edardo Bonín y Alejandro Coronel, it happened under the form of a non-binary morphology used to refer to collectives of people which cannot be assumed to be male, female, or non-binary. When considering this gender-neutral option, the first innovation consisted in replacing the binary morphemes a and o by x or at. The at was progressively abandoned because of its binarism, as it evokes an a and an o, while the x became very widespread. Even in English, the term Latinx became popular, at least in college campuses and academic settings. Pero lo complicado de este cambio es que a pesar de que puede realizarse en la forma escrita, es imposible de pronunciarse, por lo que el morfema E fue introducido en el 2012 por las activistas de la comunidad LGBTQ+, Weber y Johanna Berkins, as the most suitable innovation since it is a non-binary vowel that can be used both in written and oral discourse. Pero incluso este cambio
El uso del morfema E ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales y en los medios de comunicación, puesto que obliga a realizar un cambio gramatical que afecta a todo el sistema de la lengua, y esa es una de las principales razones de la controversia, por lo que su uso aún no está del todo unificado. Cabe mencionar que el masculino genérico de cierta forma también tiene un impacto en fomentar el sexismo lingüístico y la reproducción de estereotipos en base al género, pues como lo indican Bonnen y Coronel, the field of social psychology has established experimentally the impact of grammatical gender in male bias perception within the scope of linguistic relativity studies in a number of different languages, generally classifying gender in dichotomic categories. Aún así, muchos aún piensan que es imposible que la mayoría acepte o asimilen y adapten los cambios a la lengua. Se argumenta que es inútil implementar un lenguaje inclusivo, ya que la desigualdad de género va más allá de la gramática y este problema seguirá persistiendo. Por lo que muchos aún se preguntan, ¿debería ser prohibido el uso del lenguaje inclusivo? ¿Es una falta de respeto a la estructura e historia de la lengua? ¿Se debería tomar en cuenta las adaptaciones a la lengua? ¿Y quién, si es que acaso existe alguien, tiene el poder de rechazar o aceptar su uso como una variación en el español? Aquellos que impulsan el uso de un lenguaje inclusivo en la lengua, especialmente las generaciones más jóvenes, esperan sea posible hacer los cambios en la manera como nos comunicamos con los demás y así tener un efecto positivo en la lengua, en las actitudes y los comportamientos de las personas y al final de cuentas tratar de cambiar el status quo. Pero cabe destacar que el debate en torno al lenguaje inclusivo no solo expone las actitudes e ideologías que se tienen sobre la lengua, sino también expone los problemas más grandes en la sociedad, como las injusticias sociales, la lucha por los derechos humanos y políticos, la discriminación, la desigualdad de género, el abuso de poder, entre otros. Algunos lingüistas opinan que para que el lenguaje inclusivo sea aceptado como una variante en la lengua dependerá de varios factores. Por ejemplo, Sagallo opina que para que sea aceptado, aquellos que lo defienden deben de plantear el lenguaje inclusivo como un estilo y no como una lengua, puesto que la denominación lenguaje inclusivo sugiere un cambio en el sistema de género, un nuevo lenguaje, o sea, un nuevo español. Un cambio absoluto y obligatorio, algo que es imposible. Pero si se define como un estilo, sería una variante del español, una opción más adentro del repertorio disponible para los hablantes. Convendría más bien que sea propuesto como un estilo opcional. Nadie está obligado a usarlo y quien lo quiera usar debe ser respetado. Por otro lado, también se debería avanzar en la estandarización del estilo, ya que como apuntamos, un cambio en el género es muy complejo porque impacta en la morfología de los sustantivos, adjetivos y pronombres. Para ello, se deberían adoptar lo más que se pueda criterios que puedan ser expuestos en manuales. Por otro lado, existe evidencia de que a nivel global el lenguaje inclusivo o el género neutro está adquiriendo cada vez más importancia, aceptación y asimilación por los hablantes de diferentes lenguas. Por ejemplo, en Eslovenia, el uso de las formas inclusivas se utiliza especialmente por las comunidades LGBTQ+. Por ejemplo, in Slovene, the use of gender-inclusive forms is widespread only in the LGBTQ+ community and some specific cultural media outlets. Within these groups, the use of non-binary forms is remarkably consistent, even presenting some level of variation that has been interpreted as index of linguistic vitality. Estos pequeños pero contundentes cambios en naciones europeas están haciendo que más personas consideren y aprendan sobre las diferentes formas inclusivas que se están adaptando a la lengua. Por otro lado, en los Estados Unidos también se están viendo cambios en el inglés. Por ejemplo, el uso del lenguaje inclusivo se ve especialmente en la selección de pronombres con los cuales se identifican las personas. Los pronombres se usan de manera que expresan las nuevas identidades no binarias. Frecuentemente se utilizan como parte de la información personal de los individuos e instituciones como las universidades, tanto por los estudiantes, el profesorado y por miembros del staff.
Por ejemplo, como menciona Coronel, in English, the singular they as a pronoun is used as a conscious choice to reject the traditional gender binary he or she, and it made headlines in 2016 after a well-established linguistic institution such as the American Dialect Society and the Merriam-Webster Dictionary chose it as the word of the year. Sin embargo, la aceptación hacia el lenguaje inclusivo no ha sido del todo fácil en la sociedad latinoamericana, ya que el lenguaje se utiliza como una herramienta política. El debate en torno al tema expone las diferentes ideologías políticas y lingüísticas de la sociedad. En Latinoamérica, algunas personas están en desacuerdo con la idea de utilizar un lenguaje inclusivo, ya que mucha gente no quiere cambiar la manera como se expresan a diario, pues tienen una percepción de la lengua que aprendieron desde pequeños. Al mismo tiempo, sienten un respeto hacia la estructura y la historia de su lengua, y sienten también comodidad al hablar como lo han hecho por todo este tiempo. Como lo menciona Zagallo, el rechazo hacia el lenguaje inclusivo supone una tensión entre la ley del menor esfuerzo y el principio de claridad o de precisión. Modificar el sistema de género para ser más inclusivos a la diversidad de género supone un gran esfuerzo. Es mucho más fácil adoptar cambios léxicos que cambios gramaticales, por lo que el sistema gramatical opera en el uso con un muy poco grado de reflexión. El usarlo o no es solamente más que una decisión personal. El uso del lenguaje inclusivo ha desatado todo tipo de debate en varios países, como ya lo hablamos. Por ejemplo, en Argentina, en el año 2020, se hizo una encuesta como parte de una investigación sobre las actitudes que tenían los habitantes acerca del lenguaje neutro o el lenguaje inclusivo. Y se dedujo que la mayoría de los encuestados tenían una actitud favorable hacia el lenguaje neutro. Sin embargo, eso no significaba que lo utilizarían en su comunicación diaria. Bonin agrega que the issue became especially visible in 2018 when a teenager's casual use of the gender-neutral morphology in a TV interview was received with angry remarks by the interviewer, the notoriously right-wing Eduardo Feynman. Desde el momento del incidente, mucho se ha dicho sobre el lenguaje neutro en ese país y ha sido punto de discusión tanto en el espacio público como en el privado. Sin embargo, el uso del lenguaje inclusivo en Argentina es cada vez más notorio por la juventud, pues en el 2020 se condujo un estudio entre los usuarios de Twitter. It was a corpus-based study of non-binary morphology from the year 2007 to 2020. The result was the use of non-standard non-binary forms such as the morpheme X and the E increased over time. In addition, they found that the increased usage of these forms seems to be linked to political action and just legislative initiatives, which shows that gender identity and political preferences are predictors of positive attitudes toward inclusive language. El estudio dedujo que en Argentina, el lenguaje inclusivo seems to be linked both to progressive ideologies and political agenda, especially with regard to feminist and sexual rights movements. También se concluyó que el uso de estos morfemas cannot be described, at least for the time being, as part of a linguistic variety, but rather as a discursive strategy, puesto que su uso se ve persistentemente documentado en las redes sociales y como un fenómeno léxico. Por supuesto que el lenguaje inclusivo no es una absoluta solución a la discriminación de género, pero permite visibilizar la participación de diferentes miembros en la sociedad. Además, puede dar paso a que la sociedad analice y reflexione sobre la necesidad de implementar cambios en la lengua que traten de incluir no solo el discurso masculino o femenino, sino también pensar en la diversidad de géneros que existe en la sociedad. Está claro que el debate en torno al lenguaje inclusivo es muy complejo, ya que se trata de un tema que involucra a la política, la lingüística y las ideologías de las personas. Como lo menciona Adriana Bolívar, el lenguaje por sí solo no incluye o excluye, por lo que el término lenguaje inclusivo se refiere a una cuestión de decisión de la persona o de los grupos humanos más que el de la lengua. Esto es interesante, ya que se puede observar que los cambios en la lengua están siendo impulsados por una minoría, ya sea debido a varios factores, entre ellos la política. Pero el poder identificarte de la manera que tú eliges es cada vez más importante para ciertos grupos en nuestra sociedad. Sobre todo se debe tomar en cuenta que la propuesta en la lengua que supone el lenguaje inclusivo
va más allá de solo aceptar cambios o adaptar cambios lingüísticos a la lengua. El aceptar el uso de palabras como todes, todex o a todas como símbolo de inclusión propone que la sociedad entienda que existe una diversidad de género, la cual necesita ser vista y valorizada más allá del lenguaje. Muchas gracias, espero hayan disfrutado mi presentación. No se escucha. Sí, perdone, ahora me he dado cuenta que estaba mute. Gracias por tu presentación, Mariana. Vamos a dar paso a las preguntas por si algunos de las personas que están ahí están interesadas en preguntarle a Mariana algo. A ver, tenemos aquí, bueno, el profesor Carvajal te da las gracias también por tu presentación, dice que es muy interesante. Yo no sé si alguno de ustedes en el público tiene, en la audiencia, tiene alguna pregunta. Tú me decías, Mariana, mientras ustedes piensan, yo le pregunto a Mariana. Mariana, tú comentabas al principio de esta presentación que tú eres maestra, ¿cierto? Sí. ¿Qué es lo que enseñas? Español. ¿Enseñas español? ¿En qué edades? ¿Secundaria o primaria? Secundaria y high school. Secundaria y preparatoria. Preparatoria, ok. Y cuando ¿tú enseñas la lengua o enseñas en español? En español. Para hispanohablantes, por lo regular siempre es para hispanohablantes. Es para hispanohablantes. Entonces, hacéis ejercicios sobre la lengua, la gramática y todo esto. Gramática y un enfoque en la gramática, pero también en la cultura. ¿Y tú has pensado en incluir esta temática que es muy interesante y que en realidad, como comentabas, pues es una manera de incluir a la diversidad, ¿no? No solo de género, sino la diversidad de cómo se ve cada una de las personas en español. ¿Has pensado en tus clases en incluir esta variante para que los estudiantes la sepan? Por ejemplo, la E, ¿no? Que decimos él, ella, ella en español, por ejemplo. Sí, estuve pensando en eso desde el año pasado cuando empecé a dialogar con el profesor San Paolo, que fue donde aprendimos mucho sobre el lenguaje inclusivo. Antes de esto yo había escuchado hace unos 7, 8 años con una de mis, trabajaba yo en la biblioteca de la escuela y my boss es chicana. Entonces para ella era mucho sobre el poder, el empoderamiento de la mujer. Ella fue la que me introdujo a a este tema de Latinx y todo eso con el uso de la X y para poder involucrar a más personas. Y después de tomar la clase de lingüística con el doctor San Paulo y seguimos dialogando en clase, para mí sí, yo lo pienso en eso porque en mis clases la gente, los niños, a veces pensamos que no saben, pero sí saben. Hay muchos que tú escuchas las conversaciones entre ellos y no es solamente porque tal vez lo ven en la televisión o ven esas narrativas en social media con sus celebridades o personas que ellos siguen, sino porque ellos también se identifican de esa manera. Entonces, como maestros, yo creo que es importante también involucrarlo de manera simplificada, obviamente, ¿verdad? Porque también tenemos a los padres y a los demás maestros, ¿verdad? Que no tienen tal vez mucha información sobre lo que es el lenguaje inclusivo o no quieren que también tengamos esto en nuestras lecciones de los días, ¿verdad? Quieren más un enfoque en la gramática o en la cultura, quieren que aprendan ellos a pronunciar las diferentes palabras, pero para mí sí es importante que tener una lección o explicarles a ellos o en la lengua también, la lengua del español, como cualquier lengua, va cambiando y como ustedes lo han visto, hay diferentes cambios que a veces añadimos. Y yo lo he visto en las clases, es algo que ya hay que hacerlo, porque ya ellos lo están utilizando. O sea, que realmente los jóvenes lo usan, ¿no? Son conscientes de que existe esa alternativa en español, ¿no? Es interesante porque tú mencionabas en tu investigación, ¿no? Y mencionas a la Real Academia, a mí me hace mucha gracia lo de la Real Academia, ¿no? Yo soy española, ¿no? Pero si hablamos de la hegemonía de la lengua, casi siempre vamos como a la Real Academia Española, como que es supuestamente es la organización oficial, ¿no? Que dictamina qué es lo que hay que hacer con el lenguaje español, ¿no? Pero también mencionabas que hay muchas variantes del español. O sea, hay tanto español como países, como grupos sociales que lo hablan, ¿no? Sí. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, creo
que una buena práctica es empezar en estas clases de español a hablar de esta opción, porque esta opción no está negando las otras opciones. No sé qué opinas tú. Sí, incluso en el programa de la credencial, cuando vas a ser maestro, los maestros de español tienes que decirles que no hay una lengua estándar en sí, en el español, porque la gente de Guatemala no habla de la misma manera que la gente de México o la gente de El Salvador. Va a haber palabras que no van a ser iguales. Entonces, si yo digo, este plato se dice plato en español, en México, para ti va a ser otra cosa. Entonces, hay diferentes variaciones y es importante también incluir a todos nuestros estudiantes, porque no solamente pensar, solamente vienen de Sudamérica, hay personas que vienen también de otros lugares y están aprendiendo también el español. Sí, estoy de acuerdo contigo. Es importante educar a los pequeños en la diversidad lingüística, en la diversidad social, la diversidad de etnias, todo, ¿no? Es muy importante. El doctor Carvajal ha puesto una pregunta. ¿Has incorporado análisis del uso del español en redes sociales como parte de tu proyecto? Twitter, Facebook. Sí, es un estudio en Argentina que fue el que encontré en Twitter y también hay otro estudio en Chile, pero ya no pude leerlo en las siguientes hojas. Encuestas que les han hecho principalmente a los usuarios que utilizan Twitter y Facebook. Okay. ¿Y qué es lo que encontraste en ello? ¿Encontraste que sí que hay más uso o menos uso? O... Solamente en la forma escrita. Y la Okay. mayoría ha dicho en las encuestas que les hicieron que sí, para ellos el cambio estaría bien, pero no se sienten lo 100% seguros en utilizarlo a la hora de hablar entre sus amigos. Hombre, A menos que sean parte de la comunidad, por ejemplo, si es parte de la comunidad LGBTQ+, y tú estás con tus amigos y utilizan ese tipo de lenguaje, entonces sí, lo utilizan. okay. O sea, que se vea más como una opción, ¿no? No Sí. como un uso obligatorio, ¿no? Lo bueno, lo que sabemos es que la lengua está viva, ¿no? Es algo vivo y es algo que evoluciona, ¿no? Entonces creo que prácticas como la de en la escuela, empezar a educar a los pequeños, ¿no? Y diciéndoles, esto no está ni bien ni mal, es algo que ha aparecido por estos grupos como LGTBQ, ¿no? Y otras personas que no se identifican con un género masculino o femenino, ¿no? Es bueno que los estudiantes empiecen desde pequeños a ver esto porque es la forma de que la lengua viva como es, siga evolucionando, ¿no? Sí, No se incluso niega. ellos ya saben lo que es de las choosing their pronouns. Some of them ya están escogiendo sus pronouns a la hora de hacer sus assignments o cuando hacen conferencias en las escuelas también. Qué bueno, me parece muy interesante. No sé si alguien más tiene una pregunta. Si nadie más tiene preguntas, lo único, si puedes dejar de compartir tu pantalla para recuperar el control. Gracias, Mariana. Agradezco mucho tu participación. Si no hay más preguntas, damos por finalizado este panel muy interesante y agradecemos a todos la participación. Les animamos a que participen en el último panel de esta mañana, que es en inglés y que es el panel del Keynote Speakers, que va a hablar de temas tan importantes como Language Assessment, Essential Principles and Career Paths, ¿no? Cómo podemos utilizar lenguas, ser bilingües y utilizarlo en nuestras carreras, ¿no? Pues muchas gracias de nuevo, Mariana. Gracias.